Ricardo Chan, enlace legislativo de Comunidad China en México, América Latina y el Caribe, Mechinalac. Creo que el mayor acontecimiento político, económico, comercial, hasta geopolítico es esta visita que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a China, a Beijing. Y sobre todo llama mucho la atención esta parte de un anuncio de 17,000 millones de dólares, donde hoy China le va a comprar a Estados Unidos y donde México también va a jugar un papel muy importante, sobre todo porque es el tema agro, porque hay que recordar que también está ahorita en escena el convenio, la renovación posible del TEMEC. Sí, el tema de la tensión arancelaria del año pasado, de 2025, que puso todo el mundo tenso, ¿no? En Estados Unidos con los otros países, generó que otros países como México entrara también en esta alternativa de vinculación comercial con China, y también lo hizo Brasil. Pero qué bueno que hoy estas dos grandes potencias, que es República Popular China o China y Estados Unidos, ya se sentaron, ya platicaron, y hoy hay que darle matiz a lo que pueda venir. Se habla de que este convenio de los 17,000 millones de dólares que le va a comprar China a Estados Unidos, particularmente es soya, maíz. También están tratando de negociar temas de cárnicos, que ahí fue donde entró Brasil, porque Brasil entró en esa parte a querer amortiguar parte de lo que Estados Unidos dejó de hacer con este ahorcamiento al arancelario que le había impuesto hacia China y otros países del mundo. Estados Unidos ya entendió, creo, por eso llevaron a sus empresarios, que inclusive en esta comitiva, hasta donde sabemos de manera oficial, no había una comitiva de empresarios. Tampoco quisiera suponer que fue algo de último momento, pero vimos ahí desfilar a empresarios americanos que siempre han tenido un vínculo con China, porque por ejemplo vimos al de Tesla, vimos al de los microchips y otras empresas más inmobiliarias. Y hoy con esta visita y acompañamiento del presidente Donald Trump a Beijing, ayudó a fortalecer, e inclusive se generaron muchas dudas en los medios, particularmente porque el señor Juan, que es el de Nibia, lo agarraron comiendo sopa china de $5, lo agarraron tomando en la calle un té chino de $1, y la gente decía que si era el marketing o parte del marketing de esta empresa, de este empresario, o que Donald Trump lo había mandado a hacer este tipo digamos, de marketing. Pero y hubo la otra versión, ¿no? Donde pues Juan, pues chino, ¿no? Algunos le mencionaron, bienvenido a casa otra vez, y hubo otra crítica en la que se enfocaron más, que tenía que ver con su chamarra negra, que al parecer era un regalo de la esposa, de una chamarra de $9,000. Bueno, hubo muchas distracciones, ¿no? Pero realmente se dieron muchas cosas. Y algo que es muy importante, al momento de la visita jamás se habló de la agenda real, se habló una semana después. Y si ustedes ven en los demás medios por los usos de horario, por ejemplo, con la visita de Vladimir Putin a Beijing, que hoy anda por allá, si es que se da a conocer la agenda de las cosas que vio la semana pasada con la visita de Donald Trump y el recibimiento de Xi Jinping, y donde la diplomacia china estuvo presente desde el recibimiento, las recepciones con los empresarios, las reuniones, los desayunos, y también hoy vimos un Estados Unidos un poco diferente bajo el mandato de Donald Trump, porque hay que recordar que en los tiempos de Clinton fue cuando Estados Unidos se dio cuenta de la incursión de China a la Organización Mundial de Comercio. No olvidar en el tiempo de los Bush, tanto de padre de hijo, también de esta relación que se pudo haber dado, y esa foto que ha trascendido a través de la historia, ¿no? Donde está Nixon con Mao Zedong por primera vez viéndose. Pero también es importante recordar un poco ese esfuerzo que hizo hoy también Estados Unidos, que hizo el presidente Donald Trump, porque lo vimos con su corbata roja, ¿no? En esa parte diplomática, y si son observadores de la fotografía, trae la corbata roja puesta, pero totalmente a la distancia que él comúnmente lo hace. Él, su corbata siempre rebasa el nivel del cinturón, y ahora en esta visita de Estados Unidos prácticamente estuvo al nivel del cinturón y era corbata roja, ¿no? Trató de buscar esa vinculación.
Fue cachado revisando algunos papeles cuando Xi Jinping lo iba a ver. Hicieron hasta una serie de memes. Pero lo interesante es también recordarle un poco al auditorio cuando el presidente Barack Obama estaba al frente de Estados Unidos, cuando quiso mejorar la relación con China. ¿Qué sucedió? Mandó a Gary Luke, que era un chino, un americano de origen chino, que venía a ser funcionario de Washington, y cuando llega Obama a la presidencia de Estados Unidos, lo manda como embajador a China, con el mensaje de regresarle uno de ellos, ¿no? Para poder permear y mejorar ese puente o ese lazo entre la relación bilateral de esos dos países. Y el mensaje siempre creo que México debe de apretarle un poco, ¿no? No es una promoción, lo hemos dicho en otros momentos de estas entrevistas en la 4TV, pero ¿cuál es lo más importante de esto? Hoy el nuevo escenario de ver la movilidad de las dos principales economías mundiales de los últimos tiempos, hoy se sentaron. Y México tiene que ver cómo ser también parte de esta agenda. ¿Por qué? Porque tenemos más vecino a Estados Unidos. Aunque también hay que recordar que hay otro mecanismo, que es el de Asia-Pacífico. El otro tema que llamó mucho la atención y la cual obligó a que otros analistas digamos, como de Rusia, de otros países, para no meternos en ese rollo de nombrar países, es el tema de las tierras raras. Hoy las tierras raras están jugando un papel muy importante en la inteligencia artificial, en la industria aeroespacial, sobre todo en el tema de energías alternas. Hay que recordar que el yacimiento más grande de tierras raras lo concentra tanto Rusia como China. ¿Y qué creen? También aquí en México tenemos algo de eso. Creo que eso pudiera ser una nueva apuesta en esta relación entre Estados Unidos y China, donde México puede participar con su cachito. Hay algo que también se manejó en la agenda y que tiene que ver con el turismo, ¿no? Efectivamente, hay muchas referencias chuscas, chistosas, ¿no? Como ese videojuego donde hay dos jugando y hay un tercer jugador, pero no está conectado. Bueno, ese no es México. ¿Por qué no lo es? Porque si lo llevamos al ámbito, por ejemplo, de turismo, tú nada más imagínate la cantidad de turistas chinos que llegan a Estados Unidos y después vienen a nuestro país. O viceversa, la cantidad de visitantes o turistas chinos de China que llegan a través de las dos aerolíneas chinas que están conectando a México y después van a Estados Unidos. O sea, ¿México está en la jugada? Sí, sí está en la jugada. Inclusive hoy, con la ausencia de un tratado de libre comercio México-China, también jugamos un papel. Por eso es importante también lo que declararon los dos mandatarios con este nuevo mecanismo comercial que les va a ayudar a rectificar algunas cuestiones de temas arancelarios. ¿Cuál es el papel de México? Ser un país complementario en prestación de productos y servicios, porque la mayoría de los mexicanos que migran a Estados Unidos precisamente están en el sector agrícola. Entonces, eso quiere decir, y ojalá así sea, que en un orden migratorio México siga contribuyendo al desarrollo del campo estadounidense, que hoy va a ser un factor de mediación comercial con China. ¿México es potencia tecnológica? Sí, sí lo es. ¿Qué necesitamos? Que lo poco que tenemos, generar una agenda industrial de Estado donde pudiéramos meter propiedad intelectual, sin lugar a duda, que también fue un tema de agenda entre Estados Unidos y China, donde México también juega un papel importante. Tiene que ver también con el tema de la inteligencia artificial. Hoy México ahí va poco a poco, no tenemos los alcances y los liderazgos tanto de China como Estados Unidos en materia de inteligencia artificial, pero también no significa que nos estamos quedando atrás. Por eso el proyecto México de la presidenta Claudia Sheinbaum, que también va enfocado, trae ese empuje. Y sobre todo de un ejemplo, ¿no? En los autos estos del anuncio que se hizo, los Olinia, que iban a ser hechos en México, sí, pero el tema no es hacerlos en México, sino que la participación de la conformación de este vehículo sea hecho por manos mexicanas. Por eso también el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, había hablado hace más o menos un año del fortalecer o potencializar al sistema de los CONALEPs, porque precisamente donde ahí están los jóvenes, esa mano de obra calificada del talento de los jóvenes mexicanos tiene que tener presencia
como también se pudiera generar en la industria aeroespacial. Y recordar que también en esta reunión entre China y Estados Unidos, uno de los temas de agenda muy importantes fue precisamente esa parte, tanto China comprar, digamos, aviones de la marca Boeing, y el compromiso de Estados Unidos de poder intercambiar tecnología y poder tener la proveeduría americana hacia China para poder también complementar los aviones que está creando propiamente ya hoy China. En el tema de la industria aeroespacial, China hoy ha dado un gran salto, ¿no? Un paso. Ya China está creando y generando aviones propios, está buscando la complementariedad y la experiencia sobre todo de otros países, particularmente de Estados Unidos, para que tengan flotillas de aeronaves propias, que ya lo tienen, pero todavía aún el complemento del desarrollo de los motores siguen siendo de Estados Unidos. Hay que recordar que hay un hombre que jugó un papel muy importante en la relación y en los primeros contactos con China, que fue Kissinger. Él hablaba, él insistía un poco, inclusive fue el primer contacto, digamos como que secreto a voces, en la relación entre lo que hoy es República Popular China y Estados Unidos. Pero hay que recordar que también en la historia ya había, creo que fue la dinastía Qing, la que tuvo el primer contacto con lo que hoy es Estados Unidos. Y se ha venido desarrollando. Hay que recordar, por ejemplo, que el presidente actual de China, Xi Jinping, también estuvo en Estados Unidos y estuvo estudiando en una universidad de ellos. Hay que recordar también que la provincia de Guangzhou, mejor conocido como Cantón, lleva más de 110 años lanzando al mundo a gente, a chinos, a los cantoneses, para que fortalecieran el aprendizaje, la experiencia y sobre todo el tema de la educación. Hoy ya se conocen un poco más China y Estados Unidos, como México también hoy conoce un poco más a China. Ya no se sigue con la misma ideología de que China estaba muy lejos, no. Hoy hay una hermandad, por ejemplo, lo hemos mencionado en otras cápsulas de estos programas, ¿no? El que haya nopal mexicano en la muralla china, por ejemplo, ¿no? Es un simbolismo diplomático también, por supuesto. Y hoy esta noticia de la presencia de empresarios y del presidente Trump en Beijing llamó mucho la atención, no solo al tema de los medios y los analistas, sino también de nuestras propias sociedades. Inclusive si ustedes ven cuando llega el avión de Estados Unidos, que llega a Beijing-Pekín, es recibido con militares, una camada de niños, ¿no? que hablaban inglés, y ahora esperemos que su visita recíproca, porque además esto es recíproco, del presidente Xi Jinping de China hacia Estados Unidos, que se anunció para este verano. Ahí es donde realmente vamos a ver también cuál es el esfuerzo que le va a poner la administración de Trump para poder continuar con esta diplomacia, porque ya no solo fue en tiempos de COVID las máscaras o los cubrebocas, también han sido los pandas, ¿no? Y que por cierto, en esta semana tu servidor, junto con otros funcionarios más del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, recibimos a una delegación de China, particularmente de la provincia de Hunan, donde estábamos viendo los temas de ecología y medio ambiente, ¿no? O sea, las agendas trilateral, si lo queremos llamar de alguna forma, sí tienen un reconocimiento. ¿Cuáles son? Primero, comercio, ciencia y tecnología, incluido el tema de la inteligencia artificial, el tema de la educación. Por cierto, el día de mañana, por ejemplo, en la UNAM, o en estos días en la UNAM se va a celebrar los 20 años de haberse instalado este Centro de Estudios China-México, de la cual fuimos parte hace 20 años. Y qué bueno que esto sigue evolucionando, pero como bien lo hemos dicho en otros momentos, las reuniones están llenas de simbolismo y a veces es más el simbolismo que el contenido. Sin lugar a duda, los acuerdos son la parte esencial, pero también las cosas están llenas de simbolismo. La geopolítica siempre se va a estar modificando, no por intereses, sino más bien por problemas que pudieran suscitarse sustancialmente. Hoy vemos cómo el pequeño estrecho o el estrecho de Hormuz nos ha generado un gran problema a muchos países, pero a los chinos no. Y mucho menos a los vecinos de la misma China tampoco. Más bien le ha generado ciertos retrasos,
ya ni siquiera a las industrias, sino más bien al costo del barril del petróleo. Entonces ya no estamos hablando de que es un problema de manera directa, sino que hay un conjunto de afectaciones a segundos y terceros. Así que, pues la afectación se ha dado, sí, es lamentable, no queremos guerras en este mundo, ¿no? Que queremos paz, queremos armonía, como los mismos chinos lo han predicado por los siglos de los siglos. Bueno, no precisamente el presidente Trump lo ha dicho, pero sí hay sectores económicos, financieros, empresariales de Estados Unidos que creen que China es una competencia. Pero si tú volteas a ver del otro lado, ¿qué dicen los chinos respecto a estos temas de Estados Unidos? Jamás, pero jamás van a ser competencia. Porque para los chinos todo el tema comercial, todo el tema de propiedad intelectual, todo el problema posible para Estados Unidos, para ellos son temas complementarios. Pues agradecer este espacio, como siempre, la oportunidad a ustedes, y hay que estar al pendiente porque vienen nuevos movimientos de esta nueva geopolítica del mundo. Amigos, Ricardo Chan para servirles, enlace legislativo de Comunidad China en México, América Latina y el Caribe. Los queremos seguir invitando a que vean los distintos programas, pero sobre todo esta cápsula de la 4TV.